Hola amigo, mi nombre es Irina, bienvenido a este canal. Hablaremos de un tema de bienes raíces para los compradores. ¿Qué son los gastos de cierre? ¿Qué incluye y cuál es la importancia de saberlo antes de sentarte en la mesa de negociación? Bienvenido. La mayoría de las personas ya cuando deciden comprar una casa, muy pocas veces conocen realmente todo el proceso. Pues las personas siempre saben, voy a comprar una casa, necesito un depósito y voy a tener algunos gastos al final. Pero, ¿qué significan los gastos de cierre? Bueno, voy a tratar de explicar resumidamente porque realmente la casa de título es la que normalmente desglosa cada uno de los gastos. Yo te voy a dar como un briefing, algo general, porque incluso los gastos de cierres varían de acuerdo al banco y de acuerdo al lender que tú usas. Pero generalmente los gastos de cierre incluyen, vamos a poner 4 cosas. El título. El título es lo más importante, el título es incluso se lleva la mayor cantidad de dinero para tu closing. ¿Por qué? Porque la casa de título no solamente hace una investigación completa de todo lo que ha ocurrido con la casa desde el año de construcción, sino también asegura que cualquier cosa que pase después de tu compra, pues ellos se van a hacer cargo. ¿Por qué es importante el título? Yo voy a explicar en otro video más profundamente, pero te doy un resumen. El título es importante recibirlo limpio, sobre todo para los primeros compradores. ¿Por qué? Porque el título refleja cualquier cosa que haya pasado en la casa. Entonces tienes que tenerlo limpio, porque si no está limpio es porque hay una violación, hay un permiso que se abrió y no se cerró, puede haber algunas demandas contra la propiedad, puede haber ciertas cosas que evidentemente cuando tú compras la casa y asumes ese título así, pues tú vas a ser el responsable pues de tal vez cerrar el permiso o tal vez de limpiar la violación. Mi recomendación como agente, obviamente siempre es que esperemos que compren una casa con un título limpio. Pero aquí en Nueva York, voy a hablar específicamente de Long Island, puede haber casas con permisos abiertos. Por ejemplo, la diferencia, por ejemplo, en el condado de Queens hay violaciones, hay muchas propiedades con violaciones. En Long Island hay más casas sin permisos. Por ejemplo, abrieron una piscina hace 20 años y nunca cerraron el permiso. ¿Se puede comprar la casa? Sí, pero esto va de acuerdo al comprador y a la casa de título. Hay casas de título que ciertas, digamos, violaciones y cosas no permite cerrar la casa hasta que se limpie. Hay otros, y también esto va dependiendo del préstamo. El préstamo influye mucho. Por ejemplo, el FHA requiere un título limpio, a diferencia, por ejemplo, de un préstamo convencional. Es un poco más flexible, puede cerrar una casa con violación, bueno, dejándole la responsabilidad al comprador, igualmente con permisos abiertos. Entonces, para el gasto de cierre, lo más grande que se gasta es en el título, en la investigación de todo lo que ha ocurrido con la casa. Otros gastos que vas a ver en los gastos de cierre son los taxes, pero esto viene llamado también como una cuenta de escrow. Pues el prestamista necesita que tú prepagues los taxes. Hay unos prestamistas que exigen 6 meses y hay otros que exigen un año. Más o menos, yo tengo entendido que ellos pueden pagarle al condado, pero porque por lo menos en Long Island es a final de año y lo puedes hacer por 2 cuotas. Ellos normalmente sí pagan mensualmente, aunque tengan el dinero prepagado de todo el año. Solamente es para darte ese conocimiento. Entonces, los taxes que tú prepagas, sobre todo en el gasto de cierres, por ejemplo, si los taxes de la casa son 10,000, pues hay bancos que te pueden exigir los 5,000 o los 10,000 en el closing cost. Entonces a eso le sumas porque más el título, porque los gastos de cierre son un poquito altos. Entonces, los taxes se quedan en una cuenta de escrow y el propio lender, el propio banco va a ir pagando tus taxes. No puede que ajusten en algún momento los taxes porque el condado pues ya le informa
al banco que hay un ajuste en caso de que veas alguna diferencia en tu solicitud para el escrow account. Entonces, el escrow account es una cuenta que se le abre a los propietarios para que su pago prepagado de los taxes se mantenga ahí. Casi siempre también piden, y esto es otro gasto, el seguro de la casa. Lo piden por un año y igualmente esta cuenta funciona para ir pagando la póliza de tu seguro de propiedad. Hay hay préstamos que permiten que la persona lo pague por sí mismo, tanto los taxes como el seguro. Para lograr que tú solo pagues los taxes, o sea, sin tener cuenta de escrow, tú tienes que dar al menos el 20% de la propiedad. Si tú, por ejemplo, compras con un 3.5 y un 5%, pues ellos van a exigir, muchos prestamistas, la mayoría van a exigir que ese dinero lo prepagues y lo tengas y se tenga en la cuenta de escrow para que ellos se hagan cargo. Cuando tú pagues el 80%, el 20% de tu propiedad, pues tiene ciertos beneficios, no solamente pagar tus taxes, tu seguro de la casa, sino también te pueden quitar el seguro que posiblemente hayas adquirido cuando pediste el préstamo. Entonces, bueno, esta información también pues la amplio en otro video. Otros de los gastos importantes que ocurren al final de todo el proceso de compra de tu propiedad no están incluidos, pero son importantes. Por ejemplo, hay algo que no está incluido, es el pago del abogado, el pago de quien te va a representar en la compra. Aquí en Nueva York, por ley y por seguridad de los compradores, de sus derechos, deben estar representados de un abogado. Hay otros estados que no es necesario tener un abogado que te represente. En Nueva York sí es necesario que todo el cierre y todo el proceso de compra lo esté resguardando un abogado en tu representación. Entonces en Nueva York es obligatorio tener un abogado. Y este gasto, que es un gasto de cierre, no está incluido dentro pues, del formato que va a entregar, pero sí es un gasto que tienes que tener para el cierre. Hay abogados que pueden pedirte tal vez la mitad al inicio y la mitad al final. Hay otros que pues simplemente te representan y exigen el monto al final del proceso. Hay otros gastos que sí están incluidos en el closing y tienen que ver con los gastos del prestamista. No voy a hablar mucho de esto porque realmente depende del comprador, depende del banco, depende del mortgage broker, porque hay compradores que quieren trabajar directamente con el banco y cobran unos fees, cobran ciertos otros gastos. Cuando trabajas con un mortgage lender te cobra unos puntos, te cobra otros fees, ¿no? Otros pagos. Yo no puedo mencionar la diferencia. Yo creo que lo más honesto es que usted mismo se acerque a un banco de su confianza o a un mortgage broker para que usted mismo vea la diferencia. Yo he trabajado con los dos y recomiendo los dos, y a la final yo creo que el closing cost viene siendo lo mismo. Todavía no he encontrado mucha diferencia, al menos en la refinanciación de una propiedad, pero en la compra pues los fees vienen siendo muy parecidos. Pero esto es simplemente información. Yo incluso a mis compradores le puedo recomendar un prestamista y sin embargo le puedo decir, puedes buscar uno de alguien que te recomiende, o incluso acércate al banco donde tengas cuenta o el banco más cercanos para que ellos mismos se cercioren de que tengan un proceso limpio. Mire, los agentes de bienes raíces somos las personas que queremos más todo limpio, o sea, incluso con el banco, con el abogado, con todo lo que tenga que ver. Nosotros estamos para ayudarles en el proceso, pero ustedes tienen que escoger. Y este va al siguiente punto que es muy importante, es con quién trabajas. Y esto es muy importante porque todo va a depender que el día del cierre, pues tú te sientas en tu mesa a adquirir una casa, pero también lleves una gran satisfacción porque te atendieron con una atención muy personalizada, te atendieron de las mil maravillas y el proceso fue correcto. Fácil, puede que a veces sí, puede que a veces no. El proceso antes del cierre es a veces, digamos, hay muchos trámites, muchas negociaciones.
entonces puede que muchas veces no sea totalmente, digamos, tranquilo. Entonces, lo más importante es que tú tengas un equipo que se comunique contigo, un equipo que te explique todo y un equipo que te represente muy bien. Aquí en Long Island yo trabajo sobre todo en Suffolk County, así que contáctame para cualquier información. Regreso a los gastos de cierre, discúlpeme que me salí un poquito. Ya dije lo del título, los taxes, los otros gastos. Hay otros gastos, pero realmente hay personas que lo ponen como gastos de cierre. Yo no, porque va durante todo el proceso de compra. Por ejemplo, si pagas una inspección, eso incluso va antes de el contrato. También tienes un gasto que tú decides, es opcional, es el survey. Es el, digamos, es el plano de la casa que te ofrece la información de tu lote, ¿no? De tu terreno, donde están las fensas, donde están, pues, las limitaciones de tu casa o de tu próxima casa. Otro gasto, pues el appraisal, que lo solicita el banco ya justamente cuando te llegue, cuando firmen contrato. Entonces son otros gastos, yo no lo incluiría en el gastos de cierre. Entonces, bueno, título, taxes, que es cuenta de escrow, lender o todos los fees que incurren en tu mortgage, y yo creo que eso es todo. Cualquier cosa seguramente lo estaré ampliando. Por favor, déjame tu respuesta y espero de corazón que te haya servido este contenido. Saludos.